humildad y sencillez a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Les saluda con mucho cariño el Padre José Medina, pidiendo a Dios que le bendiga la vida a cada uno de ustedes que se acerca a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios en este día hermoso, día grande que el Señor nos ha venido regalando. Saludamos a todos los que se hacen presentes para este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Saludamos a Juana Castillo. Buenas tardes, Padre. Feliz domingo. Bendiciones. Rosalba Trujillo. Buenas noches, Padre. Gracias por la misa de esta tarde tan bonita. Les invito a todos para que busques ahí en el canal de la Santa Biblia Hablada, Padre José Medina, la misa de alabanza, oración y sanación con el Padre José Medina, y puedas centrarte también en esta misa hermosa que hemos celebrado en este día. Saludamos a Isidra Romero. Buenas noches, Padre. Irma Collazo. Buenas noches, Padre. Nancy Calderonola. Padre José, saludos, bendiciones. Ofrezco la palabra por todos los sacerdotes. Araceli Cornejo. Buenas noches, Padre. Vengo al encuentro con la Santa Palabra. Linda Verónica. Buenas noches, Padre. Vengo al encuentro con la Santa Palabra de Dios. Mónica Lili, buenas noches, Padre. Dios le bendiga, mucho presente para escuchar la palabra. Marisol Márquez, feliz bendecido domingo, día del Señor, Padre. Irene Churkin, buenas noches, Padre. Asunción Herrera, buenas noches, Padre. Que el Señor Altísimo siempre lo bendiga y que bendiga mi matrimonio que es consagrado a Dios. Que Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga a usted, le bendiga su vida y le bendiga su matrimonio. Saludamos también a Carmen Lara Cuente. Buenas noches para todos, Dios les bendiga, presente para otro encuentro con la Santa Palabra de Dios. Saludamos a Carlita Suero. Buenas noches, Padre, feliz domingo, Dios la acompañe y le dé fortaleza, amén. Saludamos a Mariano Cortés. Buenas tardes, Padre, quiero pedirle su bendición por Delia García, que hoy cumpleaños. Delia, que Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga, le cuide y le proteja y le conceda al Señor muchos años más de vida. Felicidades en este día, que el Señor te bendiga por siempre. Socorro Corri, buenas noches, Padre, feliz domingo. Ofrezco la palabra por todos los sacerdotes, que la Virgencita los cubra con su santísimo manto y Dios le bendiga, amén. Margarita Reyes, buenas noches, que Dios le bendiga grandemente. Saludamos a Joaquín Sánchez. Buenas noches, Padre, Dios le bendiga y los llene de salud. Vamos con alegría al encuentro con la palabra. Guillermina Pérez, hola, Padre. José, buenas noches, aquí esperando la reflexión. Emily Carrillo, buenas noches, Padre, saludos y bendiciones. Rosa Pleite, buenas noches, Padre. Reginaldo Santos, muy buenas noches, Padre. Andreita Quituizaca, amén, dice, Dios le bendiga. Felipe Cacao, muy buenas noches, hermanos y hermanas. Saludos desde Alta Verapaz, Guatemala. Saludos, Felipe, Dios le cuide, Dios le bendiga siempre. Verena Gacitúa, buenas noches, Padre. Gracias por la Eucaristía esta mañana, Dios le bendiga, amén. Cleo Morales, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Berta Guevara, buenas noches, Padre, saludos y bendiciones. Maiter Baud, buenas noches, Padre, bendiciones, linda noche del Señor, gracias igualmente. Marina Lourdes, muy buenas noches, Padre. Mariana Caido, bendecida noche, Padre, día del Señor, Dios le bendiga por acercarse a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Aquí tenemos la Eucaristía de este día, como ustedes lo pueden ver, ahí al lado, a los pies del Maestro del Santísimo Sacramento del altar. Dice misa de alabanza, oración y sanación, para que la puedas vivir a plenitud, este maravilloso encuentro con el Señor a través de la Eucaristía. Y más, que es ante el Señor sacramentado. Hoy también donde celebramos en medio de nuestro país, que nuestro país está consagrado al Santísimo Sacramento del altar. Queridos hermanos, les invito a todos, vamos a darle un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza y anímate a compartir con tu familia, con tus amigos, en tus redes sociales, la Santa Palabra de Dios. Queridos hermanos, queridas hermanas, vamos a decir todos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida
en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos cordialmente bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Medina, desde nuestra parroquia San Nicolás de Bari, Obispos, Barinas, Venezuela. Alabamos y bendecimos a Dios por su amor, su misericordia para con cada uno de nosotros. Este capítulo que vamos a compartir en el día de hoy, que es el capítulo número 4, viene ya a acontecer lo que se promulgó acerca del exterminio de todos los judíos, que había puesto Amán al rey para que el rey Asuero lo aprobara, y el rey lo aprobó, y Amán va a empezar ya a ejecutar cuando se cumpla el tiempo, la orden del exterminio de todos los judíos. Pero aquí va a entrar en escena también Mardoqueo, va a entrar en escena Esther también, y también en este capítulo 4, la Sagrada Escritura, en alguna de las Sagradas Escrituras aparece hasta el 17, en la Biblia de Jerusalén va a aparecer entre el 17 y el 19, pero mayormente dedicado todo lo que es el versículo 17, que es bien largo, para la oración de Mardoqueo y para la oración de Esther, que le van a hacer a Dios en medio de la situación difícil que están viviendo por medio del edicto promulgado de parte del rey Asuero por Amán, que lo incitó a realizarlo para llevar al exterminio a todos los judíos, a causa de que Mardoqueo no quiso postrarse ante él. Entonces de ahí es donde viene todo este odio, toda esta acechanza contra los judíos, que va a levantarse un edicto, se va a promulgar el exterminio de todos ellos. Pero vamos a escuchar a lo largo de este capítulo número 4 lo que nos va a presentar el Señor a través de su palabra. Y va a aparecer algo muy bonito, que es también el ayuno, que es a lo que se va a someter el pueblo judío, Mardoqueo, Esther, para implorar a Dios su ayuda, su misericordia, para poder superar esa dificultad que están viviendo también como pueblo. Saludamos a Esther María, bendiciones Padre. Tati Sánchez, buenas noches Padre, Dios le bendiga. Francisco Alegría, gracias por su pronta bendición en esta transmisión llena de bendiciones de Santa Ana, El Salvador. Francisco, Dios le bendiga, Dios le acompañe, Dios le bendiga a toda su familia. Gracias por estar aquí en este encuentro con la Santa Palabra de Dios. Estela Facardo, saludo, Dios le bendiga. Gracias por estar también en medio de este compartir de la Santa Palabra de Dios. Vamos con humildad, con sencillez, a escuchar lo que nos va a presentar este capítulo 4 del libro de Esther. Presta oído, que esté dispuesto a la Santa Palabra de Dios. Libro de Esther, capítulo 4. Cuando Mardoqueo supo lo que pasaba, rasgó sus vestidos, se vistió de sayal y ceniza, y salió por la ciudad lanzando grandes gemidos, hasta llegar ante la puerta real, pues nadie podía pasar la puerta cubierto de sayal. En todas las provincias donde quiera que se publicaba la palabra y el edicto real, había entre los judíos gran duelo, ayunos y lágrimas y lamentos, y a muchos el sayal y la ceniza les sirvió de lecho. Las siervas y eunucos de Esther vinieron a comunicárselo. La reina se llenó de angustia y ordenó que enviasen ropa a Mardoqueo para que se vistiese y se quitase el sayal. Pero él no quiso. Llamó a Esther a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le envió a Mardoqueo para enterarse de lo que pasaba y a qué obedecía todo aquello.
salió Atad y fue a donde Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad que hay frente a la puerta real. Mardoqueo le informó de todo cuanto había pasado y de la suma de dinero que Amán había prometido entregar al tesoro real por el exterminio de los judíos. Le dio también una copia del texto del edicto de exterminio publicado en Susa, para que se lo enseñara a Ester y se informara. Y ordenó a la reina que se presentase ante el rey, se ganara a su favor y suplicara por su pueblo. Acuérdate, le mandó a decir, de cuando eras pequeña y recibías el alimento de mi mano, porque Amán, el segundo después del rey, ha sentenciado nuestra muerte. Ora al Señor, habla al rey en favor nuestro y líbranos de la muerte. Regresó Atad e informó a Ester de las palabras de Mardoqueo. Ester mandó a Atad que dijera a Mardoqueo: todos los funcionarios del rey y todos los habitantes de las provincias del rey saben que todo hombre o mujer que se presente al rey en el patio interior sin haber sido llamado es condenado a muerte por el edicto, salvo aquel sobre quien el rey extienda su cetro de oro. Y hace ya 30 días que yo no he sido llamada a presencia del rey. Llevó la respuesta de Ester a Mardoqueo, que le remitió esta contestación: no te imagines que por estar en la casa del rey te vas a librar tú sola entre todos los judíos, porque si te empeñas en callar en esta ocasión, por otra parte vendrá el socorro de la liberación de los judíos, mientras que tú y tu familia pereceréis. ¿Quién sabe si precisamente has llegado a ser reina para una ocasión semejante? Ester mandó que respondieran a Mardoqueo: vete a reunir a todos los judíos que hay en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis siervas ayunaremos. Y así, a pesar de la ley, me presentaré ante el rey. Y si tengo que morir, moriré. Se alejó Mardoqueo y cumplió cuanto Ester le había mandado. Mardoqueo oró al Señor, acordándose de todas sus maravillas, y exclamó: Señor, Señor, Rey omnipotente, todo está sometido a tu poder, y no hay quien se resista a tu voluntad. Si has decidido salvar a Israel, tú hiciste el cielo y la tierra. ¿Cuántas maravillas existen bajo el cielo? Eres Señor de todo, y nadie se te puede oponer, Señor. Tú lo conoces todo. Tú sabes, Señor, que no por insolencia, orgullo o pundonor me negué a inclinarme ante el orgulloso Amán, pues gustoso besaría las plantas de sus pies para la salvación de Israel. Pero yo lo hice por no rendir gloria a un hombre por encima de la gloria de Dios. No me postraré ante nadie, sino ante ti solo, Señor. Y no dicta el orgullo mi conducta. Ahora pues, Señor Dios, Rey, Dios de Abraham, perdona a tu pueblo, porque andan mirando cómo destruirnos y desean exterminar la heredad que fue tuya desde siempre. No desprecies tu parto, la que rescataste para ti del país de Egipto,
escucha mi oración. Muéstrate propicio a tu heredad. Convierte nuestro duelo en alegría, para que, viviendo, cantemos himnos a tu nombre, Señor. No tapes la boca de los que te alaban. Todo Israel clamaba con todas sus fuerzas, pues tenían la muerte a la vista. Por su parte, la reina Esther se refugió en el Señor, presa de mortal angustia. Despojándose de sus magníficos vestidos, se vistió de angustia y duelo. En vez de exquisitos perfumes, se echó sobre su cabeza ceniza y suciedad. Humilló su cuerpo hasta el extremo. Encubrió con sus desordenados cabellos la gozosa belleza de su cuerpo. Y suplicó al Señor Dios de Israel diciendo: Señor y Dios nuestro, tú eres único. Ven en mi ayuda, que estoy sola y no tengo socorro sino en ti, y mi vida está en peligro. Yo oí desde mi infancia, en mi tribu paterna, que tú, Señor, elegiste a Israel de entre todos los pueblos y a nuestros antepasados, de entre todos sus mayores, para ser herencia tuya para siempre, cumpliendo en su favor cuanto dijiste. Ahora hemos pecado en tu presencia. Nos has entregado a nuestros enemigos, porque hemos honrado a sus dioses. Justo eres, Señor. Mas no se han contentado con nuestra amarga esclavitud, sino que han puesto sus manos en las manos de sus ídolos, para borrar el decreto de tu boca y destruir tu heredad, para cerrar las bocas que te alaban y apagar la gloria de tu casa y de tu altar, para abrir las bocas de los paganos en alabanza de sus dioses y admirar eternamente a un rey de carne. No entregues, Señor, tu cetro a los que nada son, porque que no se regocijen por nuestra caída. Vuelve en contra de ellos sus deseos, y el primero que se alzó contra nosotros, haz que sirva de escarmiento. Acuérdate, Señor, y date a conocer en el día de nuestra aflicción, y dame a mí valor, Rey de los cielos, de los dioses, y Señor de toda autoridad. Pon en mis labios palabras armoniosas, cuando esté en presencia del león. Vuelve el odio de su corazón contra el que nos combate, para ruina suya y de los que piensan como él. Líbranos de tus manos, y acude en mi socorro. Estoy sola, y a nadie tengo, sino a ti, Señor. Tú que conoces todas las cosas, sabes que odio la gloria de los malos, y aborrezco el lecho incircunciso y el de todo extranjero. Tú sabes bien la necesidad en que me hallo, que me asquean los emblemas de grandeza, que ciñen mi frente los días de gala, como asquea el paño menstrual, y que no me los pongo en días de retiro. Que tu sierva no ha comido a la mesa de Amán, que no he tenido a honra a los regios festines, ni bebido el vino de las libaciones. Que no tuvo tu sierva instante de alegría, desde su encumbramiento hasta el día de hoy, sino solo en ti, Señor, y Dios de Abraham. Oh Dios, que dominas a todos, oye el clamor de los desesperados. Líbranos del poder de los malvados, y líbrame a mí de mi temor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar a la escucha de su palabra, de poder estar compartiendo este capítulo número 4 del libro de Esther. Y saludamos a todos los que se hacen presentes en este maravilloso encuentro. A María Navarrete, hola Padre José,
Irma Pineda, buenas noches, Padre. Eduardo Ramos, buenas noches, Padre. Gracias por la santa palabra. Hilda Gamboa, hola, Padre. Un abrazo en Cristo. Igualmente, Dios le bendiga. Dios le acompañe. Queridos hermanos, queridas hermanas, al escuchar este capítulo 4, nos lleva y nos presenta a nosotros cómo debemos también orar a Dios, cuál es la actitud y cómo debemos disponer nuestra alma para orar al Señor, para hacer ayuno también en sacrificio por todo lo que está aconteciendo en medio de nuestra vida, pero que no falte la oración en medio de ti y en medio de tu familia. No pierda la oportunidad de darle un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza y de compartir el enlace con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Escuchemos lo que nos va a presentar este capítulo 4, versículo número 1, porque va a empezar a darse el cambio, la conversión, el ayuno, el sacrificio, la oración ante Dios para que no se lleve a cabo lo que habían ordenado acerca del exterminio de todos los judíos. Escuchemos lo que nos presenta el versículo número 1. Dice así: cuando Mardoqueo supo lo que pasaba, rasgó sus vestidos, se vistió de sayal y ceniza, y salió por la ciudad lanzando grandes gemidos. Este versículo 1 nos va a presentar el acto de penitencia que va a realizar Mardoqueo ante lo que había escuchado del edicto real, ante lo que había escuchado de lo que se había promulgado acerca del exterminio completo de todos los judíos. Por eso dice el versículo 1, se vistió de sayal, rasgó sus vestiduras, se vistió de ceniza y salió por la ciudad lanzando grandes gritos. Esa era lo que es el arrepentimiento, la conversión. Cuando la persona realizaba todo esto, era porque quería cambiar, era porque quería ser diferente, era porque quería hallar ante Dios el perdón. Y por eso claramente entró en una sintonía de penitencia, de sacrificio, de ayuno, pidiendo a Dios por lo que va a acontecer en el tiempo estipulado acerca del exterminio de los judíos. Y entonces Mardoqueo, un hombre de Dios, va a ofrecer sacrificios, se va a postrar y sobre todo nos presenta grandemente que se va a vestir de sayal y ceniza y va a salir dando gritos fuertes por lo que iba a acontecer. Y eso tenemos nosotros que tenerlo muy bien presente en medio de nuestra vida, el arrepentimiento por nuestros pecados. Pero escuchemos el versículo número 3 que nos va a presentar este capítulo 4 del libro de Esther y dice así: en todas las provincias donde quiera que se publicaba la palabra y el edicto real, había entre los judíos gran duelo, ayunos y lágrimas y lamentos, y a muchos el sayal y la ceniza les sirvió de leche. ¿Por qué? Porque era una promulgación grande. Era el mal el que quería aniquilar con el pueblo de Dios. Y por eso claramente nos va a presentar la palabra de Dios lo que es referente a lo que estaba viviendo también el pueblo, que cuando publicaron la palabra, el edicto real, había entre ellos judíos en gran duelo y además ofrecían ayunos y lágrimas para que Dios quitara eso y no les hicieran daño, porque ellos habían cambiado y habían aceptado a Dios en medio de su vida. Y por eso claramente dice, había entre los judíos gran duelo, ayunos, lágrimas y lamentos. Ofrecían sacrificio de su propia vida para pedirle a Dios que aplacara todo ese mal que se había contraído a causa de la desobediencia del ser humano. Por eso nosotros debemos aprender en medio de esta vida a ser obedientes,
a manifestar nuestra obediencia para con Dios, que es lo que nos refiere también este versículo número 3 del capítulo 4 del libro de Esther. Dice: en todas las provincias, donde quiera que se publicaban la palabra y el edicto real, había entre los judíos gran duelo, ayunos y lágrimas y lamentos. ¿Por qué? Porque les iba a llegar el momento en que los iban a aniquilar y a exterminar sin compasión. Entonces vino el gran duelo, ayunos, lágrimas, súplicas, peticiones a Dios para que nada malo llegara a sus vidas ni al pueblo. Escuchemos el versículo número 7, que nos va a presentar este capítulo 4 del libro de Esther, y dice así: Mardoqueo le informó de todo cuanto había pasado y de la suma de dinero que Amán había prometido entregar al tesoro real por el exterminio de los judíos. Por eso les decía ayer, cuando compartíamos la palabra de Dios, que va a empezar también a aparecer un hombre llamado Amán, que es puesto por el rey como el segundo al mando en medio de su reinado. Y entonces este hombre se va a aprovechar de esa condición para poder llevar a cabo una atrocidad y algo malo, como es llevarla al homicidio, a el exterminio a varias personas. Y es que la palabra de Dios es clara cuando nos presenta lo siguiente: Mardoqueo le informó de todo cuanto había pasado y de la suma de dinero que Amán había prometido entregar al tesoro real. Y había prometido eso para exterminar a todos los judíos. Y dice la palabra: Amán había prometido entregar el tesoro real por el exterminio de los judíos. Ahí está lo que pasaba. ¿Por qué el aniquilamiento de todos los judíos? Primero, porque Mardoqueo era judío y él se postraba ante Dios y no doblaba rodilla ante nadie más. Se enojaron. Y por medio de ese enojo viene el mandato de exterminar a todos los judíos que están dentro del reino de Asuero. Y todo esto es por la cizaña, por el odio, por el rencor, por la envidia, que no se progresa, sino que se va para atrás. ¿Por qué? Porque claramente se nos invita a nosotros a hacer las cosas bien, a abrir nuestro corazón a la bondad y a la misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Vamos a escuchar ahora lo que nos va a presentar el versículo número 8 de este capítulo 4 del libro de Esther. Es interesante porque la reina le va a tocar suplicar por el pueblo ante el rey Asuero. Pero escuchemos lo que nos presenta el versículo número 8. Dice así: le dio también una copia del texto del edicto de exterminio publicado en Susa, para que se la enseñara a Esther y se informara. Y ordenó a la reina que se presentase ante el rey, se ganara su favor y suplicara por su pueblo. Por eso les decía, cuando Esther fue escogida para ser la reina, resulta que ella no era, sino que Dios la había enviado para una misión específica. Una misión específica que se iba a presentar por medio de la liberación de los judíos, de cómo ya se había planificado lo que querían hacer también con aquellos que estaban en contra del edicto real. Y la continuación del versículo 8 dice lo siguiente: acuérdate, le mandó a decir, de cuando eras pequeña y recibías el alimento de mi mano. Porque Amán, el segundo después del rey, ha sentenciado nuestra muerte. Ora al Señor, ora al Señor, querido hermano, querida hermana. ¿A qué te invita la palabra de Dios en este día? A orar. Hay que ofrecer ayunos y también hay que orar a Dios.
Porque la oración nos da fuerza para seguir adelante. La oración también nos acerca a Dios. La oración nos motiva a seguir adelante, seguir caminando, seguir luchando. La oración nos da esa fortaleza que cuando las fuerzas humanas decaen, viene la gracia de Dios a llenarnos de su fuerza para seguir adelante, para seguir caminando. Y por eso dice claramente, ora al Señor, habla al Rey en favor nuestro y líbranos de la muerte. Dice la palabra, ora al Señor, anímate en medio de tu vida a orarle a Dios, a suplicarle a Dios, a pedirle a Dios y sobre todo a hablar con Dios. Eso es bonito, importante, que lo podamos hacer también en medio de cada una de nuestra vida, porque dice así el versículo número 8 que hemos escuchado. Acuérdate, le mandó decir de cuando eras pequeña y recibías el alimento de mi mano, porque amar el segundo después del rey ha sentenciado nuestra muerte. Ora al Señor, habla al Rey en favor nuestro y líbranos de la muerte. Esther venía con una misión también específica, con una misión que tiene que llenarnos de fortaleza para seguir adelante, para seguir confiando plenamente en Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos presenta? A través de su santa palabra. Pero escuchemos el versículo número 14 de este capítulo número 4 del libro de Esther, y dice así: porque si te empeñas en callar en esta ocasión, por otra parte, vendrá el socorro de la liberación de los judíos, mientras que tú y tu familia pereceréis. ¿Quién sabe si precisamente has llegado a ser reina para una ocasión semejante? Porque eso hay que tenerlo bien presente. ¿De qué? De que Dios hace su plan, que es muy distinto al plan que nosotros realizamos humanamente. Por eso dice, porque si te empeñas en callar en esta ocasión, eso nos dice que no debemos tener miedo para predicar la palabra, no debemos tener miedo para anunciar la palabra, no debemos tener miedo para hacer la vida en medio de nuestra vida, como nos lo presenta la palabra de Dios. Ora al Señor el Rey en favor nuestro y líbranos. Porque era la oración que Esther estaba haciendo a Dios. Y ahora, ¿y qué iba a hacer? Se le invitaba a realizarla. Y el versículo 14 dice, porque si te empeñas en callar, no debemos callar. Debemos anunciar la palabra. Debemos con valentía anunciar el mensaje de salvación. No debemos tener miedo de anunciar la palabra de Dios. No podemos callar, porque si callamos hablarán las piedras, dice el Señor. Tenemos todos un compromiso ante Dios, de anunciar su palabra, de orar ante Él, de llevar la buena noticia a todas las personas, como nos lo presenta la misma palabra de Dios cuando dice, porque si te empeñas en callar, es decir, que no hay que callar, hay que hablar la palabra de Dios, hay que dar a conocer la palabra de Dios. Y tú tienes un gran trabajo. Si tienes tus hijos, háblales de Dios, enséñales las cosas de Dios. Papá, mamá, actívense a poder también llevar a sus hijos en las cosas santas de Dios, para que no venga nada ni nadie a querer engañarlos. Y preséntale las cosas buenas y las cosas malas, por cuál camino se ha de transitar en medio de toda nuestra vida. Porque claramente dice el versículo 14, porque si te empeñas en callar algo que no debemos hacer, sino que debemos seguir hablando la palabra de Dios, en esta ocasión, por otra parte, vendrá el socorro de la liberación. ¿Y quién es ese socorro? Que viene también en ayuda. Y dice, como dice la palabra de Dios, por otra parte, vendrá el socorro de la liberación. ¿Quién es el socorro? Dios, que viene a ampararnos, que viene a protegernos, que viene también a llenar nuestra vida con su santa presencia. Y continúa diciendo el versículo número 14, mientras que tú y tu familia pereceréis. ¿Quién sabe si precisamente has hallado a ser reina por una ocasión semejante? Escuche, que no se sabe si has llegado aquí
con el título de reina para algo importante, pero que nosotros también debemos manifestar nuestra entrega profunda para con Dios. Debemos abrirle el corazón a Dios. Debemos entregar por completo nuestra vida ante la presencia del Señor, para que Dios nos motive a seguir adelante, a seguir confiando en su palabra, porque claramente nos habla a nosotros de cómo debemos hacer las cosas bien, de cómo debemos caminar, de cómo también debemos velar para poder sembrar la palabra de Dios a todo momento, a cada instante. Y escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 16 de este capítulo número 4 del libro de Esther. Dice así: vete a reunir a todos los judíos que hay en Susa y ayunad por mí. Ayunar, el ayuno, sacrificio que debemos hacer en medio de nuestra vida. Porque dice la palabra de Dios: vete a reunir a todos los judíos que hay en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis siervas ayunaremos. Y así, a pesar de la ley, me presentaré ante el rey. Y si tengo que morir, moriré. Se alegó Mardoqueo y cumplió cuanto Esther le había mandado. ¿Por qué? Porque todo es para gloria y alabanza de nuestro Dios. Y Dios toca también el corazón de aquellos que quieren motivarse a ayudar en medio de nuestra iglesia. Que no tengas miedo de servir, de ayudar, de hacer las cosas bien, pero sobre todo de trabajar también. Y eso es lo que debemos hacer en medio de la vida. Debemos trabajar para Dios, debemos servir para Dios, no debemos tenerle miedo a nadie. ¿Qué dijo Esther? Si he de morir, moriré, pero no voy a decir allá un engaño, voy a decir la verdad. Y es lo que va a hacer Esther, porque se va a presentar ante el rey, está preparada para ir ante la presencia del rey. No importa si encontraba la muerte, pero iba confiada allá, donde el rey, para que el rey escuchara su súplica, para que el rey escuchara su oración y su petición. Y escuchemos el versículo número 17, que nos va a presentar este capítulo 4 del libro de Esther. Este versículo 17 tiene 2 partes, que la Biblia de Jerusalén nos lo va a presentar, y es la oración de Mardoqueo y también la oración de Esther, que están allí presentes y que se ve reflejado también dentro de las Sagradas Escrituras, para que nosotros la podamos tener en cuenta, para que nosotros podamos cambiar también nuestra vida y estemos centrados en la presencia de Dios. Dice claramente el inicio del versículo número 17: se alejó Mardoqueo y cumplió cuanto Esther le había ordenado. Mardoqueo oró al Señor acordándose de todas sus maravillas y exclamó. ¿Por qué? Porque Mardoqueo es el que va a tomar la batuta y va también a exponer lo que es de Dios. Dice claramente: Mardoqueo oró al Señor. Qué bonito es orar a Dios. Y más hermoso como lo presenta cuando dice: Mardoqueo oró al Señor. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer todos los días de nuestra vida? Orarle a Dios, pedirle a Dios, suplicarle a Dios. Pero eso sí, ¿qué estás tú para darle a Dios? ¿Qué tienes tú disponible para entregárselo al Señor? ¿Qué estás haciendo para entregar tu vida ante el Señor? Recapacitemos, pensemos, analicemos y demos también a Dios lo que es de Dios. Ya que claramente se inició esto a través de que Amás había sacado un edicto de exterminio de todos los judíos. Dice claramente el versículo número 17b, dice: Señor, Señor, Rey omnipotente, todo está sometido a tu poder y no hay quien se resista a tu voluntad, si has decidido salvar a Israel. Porque Dios quiere salvar a su pueblo, pero nosotros debemos tener la disposición de ser y de dejar que Dios nos salve a cada uno de nosotros. Querido hermano, no pierdas la oportunidad de poder también arreglar las cargas
en medio del camino, ya que este versículo 17b dice: Señor, Señor, Rey omnipotente, todo está sometido a tu poder, no hay quien se revista a tu voluntad, y no ha decidido, si has decidido salvar a Israel. Y esto pues hay que tenerlo muy bien presente en medio de nuestra vida. Y así se nos va presentando lo que es la oración de Mardoqueo, que le va a referir también a Dios. Y vamos a escuchar ahora este versículo número 4, este capítulo número 4, versículo número 17, que dice así: todo Israel clamaba con todas sus fuerzas, pues tenían la muerte a la vista. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que pasar a causa de que el pueblo desobedeció los mandatos de Dios. A causa de que el pueblo no estuvo pendiente al 100% de lo que Dios les había manifestado. Por eso, querido hermano, querida hermana, vamos a centrar también nuestra atención en lo que nosotros podemos dar de más ante Dios, en lo que nosotros podemos tener una entrega más grande todavía por las cosas de Dios. Y es que la palabra de Dios nos invita a orar. Primero la oración de Mardoqueo, ahora la oración de Esther, que va a aparecer en un primer lugar pidiendo ayuda también a aquellos que Dios les ha tocado el corazón. Y nosotros debemos ser personas que ayudemos, debemos ser personas que ayunemos también en sacrificio, pidiendo por la paz, por la conversión también de la familia, porque es lo que nosotros debemos hacer en medio de nuestra vida. Es lo que nosotros debemos también manifestar, de que Dios está en medio de cada uno de nosotros. Dios está allí para ayudarnos, para consolarnos a pesar de los momentos difíciles que podamos vivir. Pero vamos a escuchar ahora lo que nos va a presentar este versículo número 17, pero en el K, 17K, dice: por su parte la reina Esther se refugió en el Señor, presa mortal de su angustia. Despojándose de sus magníficos vestidos, se vistió de angustia y duelo. En vez de exquisitos perfumes, echó sobre su cabeza ceniza y suciedad. Humilló su cuerpo hasta el extremo. Encubrió con sus desordenados cabellos la gozosa belleza de su cuerpo. Y suplicó al Señor, Dios de Israel. ¡Qué bonito! Esther también está orando. ¿Y para qué le oran a Dios? Para que puedan también liberar a aquellos que tienen en su cautiverio. Para que pueda Dios hacer la obra en medio de estas personas, para que muchos puedan salir también en libertad para hacer la voluntad de Dios. Pero resulta que Esther le va a orar a Dios y le va a abrir también el corazón a Dios. Dice el versículo 17L: Señor y Dios nuestro, tú eres único, ven en mi ayuda. Porque ahí se están reconociendo que existe Dios. Pero cuando tenían que reconocerlo era desobediencia, malas palabras, insultos y hacer lo que quería. Pero resulta que la palabra de Dios nos enseña nuevamente que debemos orar, que debemos hablar con Dios, que debemos presentar nuestra vida ante el Señor. Así que no tengas miedo de presentar tu vida, de presentar tu familia, de presentar todo lo que tú eres ante el Señor. Y escuchemos ahora lo que nos va a presentar. Este versículo 17F dice así: ahora pues, Señor Dios, Rey Dios de Abraham, perdona a tu pueblo, porque andan mirando cómo destruirnos y desean exterminar la heredad que fue tuya desde siempre. ¿Qué le están pidiendo a Dios? Que perdone al pueblo. Dice así: perdona a tu pueblo, perdona a tu pueblo. ¿Y qué debemos hacer? Debemos pedirle perdón a Dios. Y al pedirle perdón a Dios, debemos también encomendar nuestra vida, causar también nuestra vida, nuestra existencia, para poder llevar la buena noticia a todas las personas. Y es lo que nos invita a través de la palabra, la oración,
que debe marcar la vida de la persona, que no tiene que faltar, que tiene que estar allí presente y sobre todo que tiene que abrir el corazón a la misma palabra de Dios. Escuchemos ahora en esa continuación de lo que nos presenta este gran versículo 17, dice claramente: Señor y Dios nuestro, tú eres único. Le dice Esther a Dios: tú eres único. No hay nadie más grande que tú. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y dice también el versículo 17n: ahora hemos pecado en tu presencia. Nos has entregado a nuestros enemigos, porque hemos honrado a sus dioses. Justo eres, Señor. Ahora hemos pecado en tu presencia. Y esto nosotros debemos tenerlo muy bien presente, porque cometemos pecados ante la presencia de Dios, que después no los confesamos, se nos olvidan, pero están allí pegados en el corazón, están allí pegados en el alma. Y es donde nosotros debemos tener fortaleza para seguir adelante, seguir viviendo, seguir haciendo las cosas bien, con la gracia de Dios. Y para ello debemos abrir también nuestro corazón, debemos abrir la vida, debemos estar constantemente haciendo lo que se tiene que hacer. Pero sobre todo, desde la profundidad de nuestro ser, debemos aprovechar la palabra de Dios para también manifestar lo que hay que manifestar y dar a conocer de cómo se ha de llevar también esa relación nuestra para con Dios. ¿A qué punto está? ¿A qué grado está? ¿A qué temperatura está? Porque debemos revisar nuestra vida en ese encuentro personal con el Señor. Así que, querido hermano, querida hermana, no pierdas la oportunidad de abrir tu corazón ante la presencia de Dios, de abrir tu vida, de decirle al Señor que estás equivocado, de decirle al Señor también que perdone nuestros pecados. Dice Araceli Cornejo: eso ya no lo tiene mi Biblia. Bueno, en la Biblia de Jerusalén hay un apartado, ya se lo voy a mostrar aquí claramente. ¿Por qué? Porque llega hasta el versículo número 17, pero aparece 17a, la oración de Mardoqueo, hasta el 17i. Y del 17k hasta el 17z aparece la oración de Esther. Mire, aquí está. En la Biblia de Jerusalén va a aparecer. Aquí, como ustedes pueden ver, aquí en este lado tenemos la oración de Mardoqueo. Ahí está. Y que es todo el versículo, pero van a poder observar todo el versículo 17 y todo este versículo también 17. Como ustedes van a poder observar aquí, en este lado y parte de este lado. Todo el versículo 17, la oración de Mardoqueo, que le va a hacer a Dios en sacrificio, en ayuno, junto con todo el pueblo, pidiéndole a Dios que perdone sus pecados porque reconocen que han fallado. Como nosotros debemos reconocer nuestros pecados, los míos, no los de los demás, los míos, ante la presencia de Dios, y pedir perdón a Dios, tratar de cambiar y tratar también de causar nuestra vida ahora en el seguimiento del Señor. También aparece la oración de Esther, que ella también está haciendo ayuno, y como ella también lo va a expresar, que nadie puede estar ante la presencia del rey si no es llamado. Tenía 30 días Esther que no era presentada ante el rey, y resulta que ella va a tomar una decisión. La decisión que va a tomar es hacer ayuno, orar a Dios e ir a hacer todo lo que esté a su alcance con la gracia de Dios para salvar a su pueblo del exterminio mandado por Amán y establecido por el rey Asuero. Y todo esto aparece ¿para qué? Para que nosotros entendamos de que debemos orar, de que debemos pedirle a Dios, de que debemos suplicarle a Dios, de que debemos estar en un contacto cercano para con Dios, de que debemos abrir nuestro corazón y nuestra vida al Señor. Por eso la oración es importante en medio de la vida de la persona. La oración es fundamental, así como no falta la comida, que no falte la oración, que nos ayuda, pero sobre todo el ayuno, el sacrificio,
que debemos hacer para hallar gracia ante Dios, porque hemos pecado, porque hemos fallado, y vamos a pedirle perdón a Dios y que tenga piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Querido hermano, tienes un gran trabajo en medio de tu vida, y es que debemos abrir el corazón a Dios. Debemos reconocer nuestros pecados. Debemos orar personalmente, comunitariamente y en familia a Dios para que nos siga bendiciendo, nos siga ayudando y nos siga dando la fortaleza para resolver problemas, dificultades que tengamos cada uno de nosotros en medio de nuestra vida. Querido hermano, no pierdas la oportunidad de abrir tu corazón a Dios. No pierdas la oportunidad de decirle al Señor que ahí estás para hacer su voluntad. Y debemos abrir nuestra vida. Debemos abrir nuestro ser y pedir perdón. Pedirle perdón a Dios. Que tenga piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Reconocer delante de Dios nuestros pecados. Hay gente que dice no tengo pecado. Como si Dios no conociera, como si Dios no viera, como si Dios no escuchara. Si Dios lo ve todo, Dios lo conoce todo, Dios lo ve todo, Dios lo escucha todo. A Dios no le podemos engañar. A Dios le entregamos nuestra vida, le entregamos nuestro ser, abrimos nuestro corazón a Él, pero sobre todo debemos tener fuertemente la oración en medio de nuestra vida. Un católico sin oración es un pobre católico. ¿Por qué? Porque la oración tiene que marcar la vida. Ahí está Mardoqueo orando allá, Esther orando allá desde el palacio, implorando los dos ante Dios esa misericordia para que el pueblo no sea exterminado, para que Esther pueda ir allá a hablar con el rey y poder liberar al pueblo de esa cosa que iban a realizar en contra de ellos, como lo es el exterminio. Por eso, no tengas miedo de abrir tu corazón a Dios, no tengas miedo de hacer la voluntad de Dios en medio de tu vida, pero sobre todo, con humildad, con sencillez, abre tu corazón a Dios y deja que Dios entre en ti, pídele a Dios y Dios te bendecirá grandemente, pero abre tu corazón por completo a Él y que la entrega por Dios sea siempre durante toda la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder escuchar su santa palabra, de poderla compartir, de poder reflexionar y llevarnos que debemos también practicar el ayuno, que debemos orar todos los días, a cada momento, a cada instante, ante Dios, pidiendo también por nuestras necesidades, pidiendo por la necesidad de los demás y pidiendo esa fortaleza a Dios para seguir adelante en su santa presencia. Querido hermano, no se te olvide, vamos a darle todos un dedito para arriba, vamos a darle un like, un me gusta a la enseñanza y anímate a compartir el enlace con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Queridos hermanos, también dar gracias a los que nos apoyaron con su granito de arena para comprar la moto para nuestra parroquia. Ya la hemos comprado, ya también la hemos presentado ante el pueblo. La moto que se ha comprado también, gracias también al apoyo que ustedes han enviado, que algunos enviaron, gracias también al apoyo de las comunidades de nuestra parroquia, hemos también comprado el vehículo con el cual también nos ayuda para movilizarnos en medio de las comunidades para la celebración de la Eucaristía. Gracias también por ese apoyo, por sus oraciones, para que pudiéramos comprar esto para nuestra parroquia. Queridos hermanos, también tenemos grandes proyectos en medio de nuestra comunidad parroquial, que también se los vamos a presentar a ustedes para que ustedes nos puedan ayudar también para embellecer nuestra casa parroquial. Vamos a hacerlo con la ayuda también de las comunidades, pero si alguno de ustedes también desea apoyar para esta bonita obra, pues también lo puede hacer. Y vamos a ir presentando también lo que vamos a ir haciendo
para ayudar, sobre todo para embellecer también lo que es la casa parroquial, la casa cural de nuestra comunidad parroquial de San Nicolás de Bari, Obispos, Venezuela. Ya también, a lo que finalicemos una parte que estamos arreglando de la casa, también se la vamos a presentar a ustedes, porque todo eso es gracias al apoyo que ustedes nos han enviado para la evangelización, que también aportamos para la casa parroquial. Aportamos también para la casa donde estoy viviendo y llevando también el servicio en medio de nuestra comunidad parroquial. Y gracias al apoyo de ustedes, cada granito que ustedes envían allí es cada granito que sale también para ayudar a los pobres, que sale para ayudar a los necesitados y que sale también para dedicárselo a la casa parroquial, para dedicárselo también a la iglesia. Así como hemos también adquirido una motocicleta, una moto, para poder llegar también para las celebraciones de la Eucaristía en medio de las comunidades. Y por eso doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos ha apoyado y nos sigue apoyando en esta bonita obra, porque todo eso es para Dios. Todo eso es para dar la gloria y la honra a Dios. Y gracias, de verdad, por todo su apoyo, por toda su generosidad, por todo lo que ustedes también hacen en ayuda para con nosotros y sobre todo para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Por eso, querido hermano, si tú deseas apoyar en la bonita obra de la evangelización, no tengas miedo en hacerlo. Y lo puedes hacer también a través de PayPal, ayuda con generosidad 2021 @gmail.com, como va a aparecer ahorita en los comentarios, donde tú le puedes tomar un capture y allí nos puedes también ayudar con tu granito de arena. Lo puedes hacer a través de Patreon, lo puedes hacer también a través del Banco de América, solicitando la información en el número de WhatsApp, que también les voy a dejar en los comentarios, para que tú puedas tomarle también un capture y enviarnos un mensajito para ayudar a tantas personas y sobre todo para ayudar también en la obra evangelizadora y en el embellecimiento también de nuestras comunidades parroquiales. Y pues también ya le vamos a presentar en esta semana lo que hemos entregado también a tantos niños, niñas y mujeres también embarazadas, la ropa que ustedes nos han enviado para los pobres, para los humildes, para los niños, para los jóvenes. Ya en esta semana se lo vamos a estar presentando también. ¿Por qué? Porque hay que dar gracias a Dios por todo lo que ustedes hacen para ayudar a tantas personas que lo necesitan. Yo sé que tú deseas ayudar y no tengas miedo, no te cohibas en ayudar, y que Dios le multiplique, que Dios le bendiga el 100 por uno, su amor, su generosidad, todo lo que ustedes hacen para que nosotros podamos ayudar a tantas personas que lo necesitan. Querido hermano, querida hermana, Dios les pague, Dios les bendiga. Gracias por todo su apoyo. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir apoyando, vamos a seguir ayudando, vamos a seguir entregando y vamos a seguir enamorándonos cada día más de la obra hermosa, obra maravillosa de parte de Dios, que nos invita a ayudar, a servir, a tener una entrega, a dar también de lo que Dios nos ha bendecido, para darle también a los demás, y Dios nos multiplicará el 100 por uno más de lo que nosotros podemos imaginar. Porque la misma palabra de Dios dice: hay más alegría en dar que en recibir. Y lo que tú vayas a dar, dice la palabra de Dios, délo de buena manera. No lo vayas a dar de mala gana, porque no va a tener ninguna recompensa ante Dios. Pero si lo das de buena manera, Dios te recompensará grandemente lo que tú has dado con el corazón para ayudar a tantas personas que lo necesitan. Así que, querido hermano, Dios les pague, Dios les bendiga. Gracias por su apoyo, gracias por su generosidad, y que el Señor grandemente derrame abundantes bendiciones sobre todos ustedes. Vamos a disponer nuestra vida para recibir la santa bendición de Dios.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre su trabajo y les acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Que Dios grandemente derrame abundantes bendiciones sobre todos ustedes y les acompañe durante toda la vida. Que el Señor les acompañe, que Dios les bendiga. Les saludó el Padre José Medina y feliz inicio de semana en el nombre del Señor. Dios les cuide, Dios les proteja. Anímate a darle un dedito para arriba y comparte también el enlace. Que el Señor les acompañe siempre.